Hola, ¿cómo están? En esta semana estaremos dando inicio a un nuevo capítulo de patologías que afectan al sistema nervioso central. Entonces estaremos hablando sobre todo de una de las patologías que afectan más a adultos mayores. Entonces estaremos hablando de las demencias, teniendo en cuenta que este tipo de patologías vamos a encontrar, como decía, en adultos ya mayores, porque va aumentando la tasa de sobrevivencia entre las personas. Nosotros, si comparamos a más de un siglo atrás, si nos vamos 120 años atrás, en los 1900, la tasa de sobrevida o la supervivencia o la expectativa de vida de las personas era solamente de 45 años, siendo ahora aumentada esa expectativa de vida, llegando incluso a los 75 años. Entonces podemos ver que las enfermedades neurodegenerativas son las que se van a poner de moda, ya que está aumentando radical y exponencialmente nuestra población mayor. Entonces las demencias son trastornos neurocognitivos que se dan sobre todo en pacientes que al principio tenían una capacidad intelectual sin ningún tipo de alteración. Entonces es un trastorno de la cognición, o sea, del conocimiento, y esto con el tiempo va a interferir incluso en el funcionamiento, digo bien, de la persona en su labor diario. Entonces produce la pérdida de la independencia, porque los pacientes con este tipo de patologías deberán acudir a un cuidador. El inicio, dependiendo de la etiología o del NOXA, va a ser gradual, es de curso progresivo y se producen. Lo importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta que esta patología se produce en personas con un nivel cognitivo previo normal. Entonces no es que ha ocurrido en personas que ya tienen algún tipo de retraso mental, sino en personas que nosotros previamente lo encontrábamos con sus facultades mentales al 100%. Entonces hay varias definiciones, está el de la OMS, está el de las patologías psiquiátricas, DSM-4. Entonces nosotros vamos a hablar, vamos a definir de acuerdo a lo que nos da Goldman Cecil. Dice que es una alteración cognitiva que interfiere en la capacidad para el funcionamiento en el trabajo o incluso en las actividades habituales, y esto representa un deterioro con respecto al nivel anterior de funcionamiento y ejecución. La alteración cognitiva y del funcionamiento no se explican por delirio u otro trastorno patológico mayor que podamos encontrar en ese paciente. La alteración cognitiva se detecta mediante una combinación de antecedentes del paciente, tenemos que hacer un interrogatorio, ver los antecedentes y los datos que aportan una persona que ha convivido con ese paciente. Se hace también una valoración cognitiva objetiva por medio de un mini mental test, y se explora el estado mental. De cabecera también se hace pruebas neurológicas. Entonces, esta demencia implica una alteración cognitiva o conductual que nosotros podemos hallar como una alteración de la capacidad para adquirir y recordar nueva información, alteración del razonamiento y una alteración de la capacidad de realizar tareas complejas. Incluso tiene un deterioro del juicio, una alteración de la capacidad visoespacial y alteración de las funciones del lenguaje, que vamos a ir viendo cuando hablemos de los síntomas de este tipo de patología. Entonces, esta patología prevalece sobre todo en pacientes mayores de edad, en adultos mayores. Es poco habitual, pero también podemos encontrar antes de los 50 años. En pacientes entre los 65 y los 69 años vamos a ver que hay una tasa de prevalencia entre 1 y 2%,
y a medida que se incrementa en edad, esta tasa va aumentando. Entonces, luego de los 85, 89 años, ya aumenta el riesgo de sufrir esta patología en un 20 a 25%, llegando en un aumento constante a medida que ese paciente va llegando al decenio de edad. Entonces, cuando llega a los 90 años es mayor el riesgo. Cuando llega a los 100 años, lógicamente que esta patología va a estar muy presente. Entonces, a tener en cuenta siempre que este trastorno afecta sobre todo a pacientes mayores de edad. Si nosotros hablamos de una biopatología, la demencia sería ya la culminación de disfunciones de los hemisferios cerebrales, sobre todo estas disfunciones que encontramos en la corteza asociativa, las formaciones del hipocampo y las estructuras nucleares subcorticales. Estos núcleos son los núcleos de la inteligencia y vamos a ver que incluso afecta a las interconexiones de la sustancia blanca. Podemos clasificar los tipos de trastornos que alteran la capacidad cognitiva del paciente en una demencia neurodegenerativa. Nos dice que su origen es exclusivo por una enfermedad del sistema nervioso central. Podemos encontrar también que el Alzheimer, en este tipo de clasificación podemos encontrar el Alzheimer, las enfermedades por cuerpos de Lewy y una degeneración frontotemporal. Entonces su origen es un trastorno que afecta directamente al tejido nervioso. Otros implican un daño, pero tendrían una etiología de base diferente. Entonces encontramos enfermedades cerebrovasculares como infartos recurrentes, isquemias, ictus, que pueden con el tiempo alterar la capacidad cognitiva del paciente. También las enfermedades tóxico-metabólicas, infecciosas, desmielinizantes o incluso padecimientos psiquiátricos con el tiempo le pueden llevar a nuestro paciente a sufrir algún tipo de demencia. Entonces, si hablamos de trastornos que son propiamente neurodegenerativas, vamos a estar hablando de la enfermedad de Alzheimer sobre todo, que es la más común, afecta a más del 80% de los pacientes que empiezan o cursan con una demencia. Y vamos a ver que las demencias secundarias pueden ser incluso oportunistas, o sea, después de un tratamiento con fármacos, con neurolépticos o trastornos metabólicos, sistémicos, trastornos endocrinos, incluso cuando hay una deficiencia de la hormona tiroidea podemos encontrar este tipo de patología. Entonces, si nosotros hablamos de cómo vamos a diagnosticar las demencias, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico es clínico, basado lógicamente en la evidencia de una disfunción cognitiva, siempre que nosotros le hagamos un interrogatorio adecuado al paciente y al acompañante. Entonces le hacemos un mini mental test, donde nosotros vamos a procurar por medio de preguntas ver alteraciones de la capacidad, digamos, cognitiva de ese paciente. Entonces eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo con este interrogatorio. Vamos a pedir que recuerde el día, vamos a pedir que recuerde la fecha. Entonces esas alteraciones son los que nos van a hacer comprender que ese paciente ha perdido la memoria, que es básicamente lo que significa la demencia, una pérdida de la memoria. Entonces vemos si está orientado, si tiene la capacidad de rememorar. Cuando le decimos o le nombramos 3 objetos y que por lo menos tarde solo un segundo en repetir cada objeto. También debemos pedirle que haga algún tipo de cálculo. Por ejemplo, le pedimos que diga al revés la palabra lápiz. Entonces va a decirnos cada letra de esa palabra desde el fin al inicio, o que enumere los primeros 7 números
Luego lo detenemos en el 5 y le pedimos que repita, le pedimos que vuelva a repetir los objetos que nosotros le nombramos anteriormente. Entonces con eso nosotros vamos a ir reconociendo que ese paciente tiene una alteración del nivel cognitivo. Entre las causas o la etiología podemos encontrar varias, siendo la enfermedad de Alzheimer la más común en causar una demencia. También podemos encontrar que existen trastornos endocrino-metabólicos, por lo cual nosotros debemos solicitar un cribado laboratorial para ver si el paciente sufre algún trastorno hormonal, algún trastorno de deficiencia de algún tipo de sustancia hormonal o vitaminas dentro de su organismo. También los tumores, sobre todo si afectan o encontramos dentro del cráneo, estarían causando esta patología. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa de curso progresivo que constituye la causa más frecuente de demencia entre las personas mayores. Los síntomas principales que vamos a encontrar en pacientes que sufren esta patología son el déficit de las funciones cognitivas. Luego, con el decorrer del tiempo, el paciente ya va a tener trastornos psiquiátricos, incluso va a tener dificultad para asearse, comer, vestirse, hasta que esto determine que dependa exclusivamente de un cuidador. Las lesiones que vamos a encontrar en una patología de tipo Alzheimer van a ser características. Histológicamente vamos a encontrar lesiones tanto dentro de las neuronas como en el tejido nervioso fuera, o sea, fuera de las neuronas. Entonces, extraneuronalmente vamos a encontrar, digamos, un acúmulo de la beta amiloide, y dentro de las neuronas vamos a encontrar ovillos neurofibrilares que están formados por la proteína tau, que es una proteína que se asocia a los microtúbulos del citoesqueleto neuronal. Entonces, si vemos la epidemiología, la alteración es mucho más frecuente en pacientes mayores de 65 años y es la causa, digamos, del 50 al 70% de las demencias, esta enfermedad de Alzheimer, de las demencias encontradas en mayores de 65 años, e incluso es la quinta causa de muerte en este grupo. En la anatomía patológica nosotros podemos ver acá una imagen donde vemos los ventrículos aumentados de tamaño debido a la atrofia de la corteza o a la atrofia subcortical. Podemos encontrar también que existen unos factores genéticos que pueden alterar, digamos, o alterar algunos cromosomas y causar esta patología. Entonces podemos ver que sobre todo la precursora de la proteína amiloide en el cromosoma 21 es generalmente la que está afectada. Podemos encontrar dos tipos de gen, que es la presenilina 1, que vamos a encontrar que su locus está en el cromosoma 14, es el más frecuente en los casos de Alzheimer de inicio precoz, y tenemos también el gen de la presenilina 2, que su locus está en el cromosoma 1 y tiene muy baja incidencia de causar enfermedad de Alzheimer. Los factores de riesgo, si el paciente tiene alguna vulnerabilidad genética, la edad, como estábamos diciendo, pacientes mayores de 65 años, el sexo, también digamos que esta patología afecta más a mujeres, y lógicamente algún tipo de traumatismo craneal encefálico previo puede indicarnos que ese paciente esté sufriendo algún deterioro a nivel del tejido nervioso, lo cual le puede causar una enfermedad de Alzheimer. En el estadio preclínico nosotros vamos a ver que existen errores puntuales, cosa que a nosotros mismos nos puede parecer normal, tipo olvidar el nombre de un objeto o tener la dificultad de nombrar
o expresar una idea porque no recordamos la palabra adecuada en ese momento. Esto hace que el paciente incluso, digamos, con el tiempo puede ir sufriendo eh, algún tipo de alteración psiquiátrica, puede llevarle a una depresión cuando él se dé cuenta de esta patología. En una fase más avanzada, nosotros vamos a encontrar que el paciente ya cursa con alteración de la memoria reciente e incluso está incapacitado en aprender nuevas cosas. Entonces ese paciente, todo lo que desde ese momento nosotros quisiéramos enseñarle, va a ser imposible que ese paciente en ese momento reconozca. Entonces hay una alteración del nivel, sobre todo de la memoria anterógrada. Luego, en esta fase de estado, vamos a ver que la memoria remota, o sea, la memoria de mediano plazo se mantiene intacta, entonces puede recordar cosas que aprendió un tiempo no tan lejano, pero esto progresivamente, digamos, va disminuyendo. Luego se alteran también otras funciones corticales que van aumentando en gravedad. Entonces el paciente tiene afasia, sobre todo vamos a encontrar que tiene una afasia del tipo logopénica que incluyen los siguientes síntomas o signos. Tiene el paciente una dificultad para recordar palabras o tiene la incapacidad de, digamos, encontrar los sinónimos de esas palabras. Cuando habla, hace frecuentemente pausas para buscar las palabras adecuadas y tiene una dificultad para repetir frases u oraciones. Entonces, este sería el tipo de afasia logopénica que vamos a encontrar en una persona o en un paciente con enfermedad de Alzheimer. Entonces, también podemos encontrar después apraxias. El paciente ya tiene dificultad de movilizarse, tiene como si fuera que se le ha apretado un botón y se queda en off. Incluso con el tiempo vamos a ver que no tiene la capacidad de poder levantarse de la cama. Sufre de agnosias, o sea, él no se da cuenta que sufre de esta patología, y también vamos a ver que tienen bastante, digamos, dificultad en la abstracción, o sea, no tiene la capacidad de comprender ideas abstractas o idear algún tipo de idea que no sea muy objetiva. Y lógicamente esto le lleva a una falta de iniciativa. Ya en las fases finales, todos los déficits previos van a aumentar en severidad. Vamos a encontrar también signos extrapiramidales en nuestro paciente con la enfermedad de Alzheimer. Va a tener una marcha torpe, una postura encorvada, va a tener bradicinesia generalizada y una rigidez, y esto lógicamente le lleva al paciente a una postración en cama. Esa postración hace que ese paciente con el tiempo empiece, digamos, a tener infecciones a repetición, incluso va a tener escaras, desnutrición, como depende exclusivamente de otra persona para consumir sus fármacos y alimentarse, bañarse. La calidad de vida del paciente va a disminuir tanto que con el tiempo esas infecciones repetitivas le van a llevar a la muerte. Eso en cuanto a la enfermedad de Alzheimer. Entonces vemos que al principio es solamente olvidar alguna palabra o para nombrar algún objeto. Luego el paciente con el tiempo va a tener una alteración visoespacial, o sea, se va a perder al ir a su casa del trabajo o de la casa al trabajo, va a perderse. Luego ya va a tener más dificultades de comprender, de idear, y con el tiempo, como les decía, esta patología le va a postrar en la cama, lo cual va a llevarle lógicamente a tener infecciones repetitivas que le van a causar la muerte. Siguiendo con las demencias, nosotros vamos a hablar también de un tipo de demencia frontotemporal
que comúnmente se llama como enfermedad de Pick. Este es un trastorno degenerativo que se caracteriza por una marcada pérdida asimétrica de neuronas en las regiones anteriores de los lóbulos frontales y temporales. Luego, si nosotros hacemos una exploración, el resto del cerebro se mantiene intacto. Histológicamente, lo que nosotros vamos a encontrar en este paciente son unos cuerpos densos neuronales, que son neuronas tumefactas, pálidas, a las cuales se les llaman neuronas de Pick. No pueden teñirse, y estas neuronas de Pick vamos a encontrarlo en los lóbulos frontales. En cambio, en el lóbulo temporal o en los lóbulos temporales nosotros vamos a encontrar los cuerpos de Pick, que son inclusiones citoplasmáticas. Acá nosotros podemos ver en esta imagen, estos serían los cuerpos de Pick que encontramos debajo de este cerebro atrofiado. Entonces tenemos las neuronas de Pick, son neuronas tumefactas, edematizadas, que no se tiñen, y los cuerpos son los cuerpos citoplasmáticos. La clínica de esta patología es bastante diferente a la demencia causada por, un trastorno, a la demencia o a la enfermedad de Alzheimer. Se caracteriza por cambios profundos del carácter, tiene alteraciones de la conducta social y personal. Incluso esta demencia frontotemporal puede causar un tipo de parkinsonismo, tiene cambios en el comportamiento, tales como desinhibición, pérdida de la capacidad de juicio, pérdida de la capacidad de conciencia social y una pérdida de la introspección. Esto debido a una disfunción prefrontal, que es donde nosotros tenemos, nuestro inhibidor social. Se afectan también la personalidad y la conducta social, como le estaba diciendo, por lo cual el paciente tiene conductas desinhibidas, o incluso en otras personas nosotros podemos encontrar que es completamente apática. El comportamiento en estos pacientes suelen ser estereotipados, y vamos a encontrar que tienen una hiperfagia, ingiriendo, metiendo en la boca cantidad abundante de comida u otros objetos. Tiene una hiperolaridad y conductas sexuales alteradas. Entonces nosotros podemos buscar este cuadro para diagnosticar a los pacientes que tienen, son los criterios de Land y Manchester para diagnosticar la demencia frontotemporal. Entonces el comienzo también es insidioso y la progresión es lenta, tiene trastornos conductuales dominantes e iniciales, pérdida del cuidado personal, entonces el paciente se olvida de la higiene, tiene pérdida de comportamientos sociales, entonces el paciente altera todo lo que es su moralidad, para él no existe ningún tipo de inhibición, tiene una desinhibición sexual, tiene una hiperoralidad, la locuacidad está muy aumentada en este paciente, es impulsivo, tiende a la distracción y, como les decía, tiene una hiperfagia o una colocación inadecuada de objetos en la boca. Lógicamente que tiene pérdida de contactos sociales, tiene estereotipias como rituales, como hacer palmas, hacer ruidos con los dedos, chasquidos, cánticos, tarareos, y lógicamente también le va a provocar alteraciones en la producción del lenguaje. Hay una reducción progresiva de palabras, el paciente con el tiempo se queda mudo. Entonces tiene un habla estereotipada, repite las frases y son pocas, o tiene una ecolalia, va repitiendo lo mismo varias veces. Hay signos físicos en este tipo de pacientes, como reflejos frontales primitivos, los reflejos de prensión y de succión. Tiene una incontinencia temprana y una asinesia tardía, rigidez y temblor.
que es lo que va a aparecer un parkinsonismo en este paciente. Luego encontramos las demencias vasculares, que pueden ser por multiinfartos. Estas demencias, a diferencia de las anteriores, tienen un inicio brusco. Entonces, la pérdida de la memoria, nosotros si le interrogamos al paciente vamos a encontrar que cualquier tipo de enfermedad vascular cerebral que antecedió a esa patología es la causa de ella. Puede también ser debido a una embolia cerebral bilateral que es recidivante o repetitiva en ese paciente. La demencia por infartos tipo estratégico es cuando estos infartos se localizan a nivel del tálamo paramedial bilateralmente, lo cual altera ese núcleo de nuestra inteligencia. Entonces, esto precipita un síndrome clínico compatible con una demencia. Las demencias, mejor dicho, vasculares, generalmente la mayoría se las engloba como enfermedad de Binswanger. En este caso hay una encefalopatía subcortical arteriosclerótica y vamos a ver que la base para que este paciente tenga este tipo de patología es que tenga una hipertensión arterial cursando con una aterosclerosis. También puede haber daños o enfermedades secundarias a enfermedades de pequeños vasos. Ocurre una desmielinización difusa de la sustancia blanca, sobre todo cerca de los ventrículos, con lo cual nosotros vamos a ver una hiperecogenicidad o una hiperintensidad en la resonancia magnética de esta patología. Esta enfermedad de Binswanger cursa con una demencia subcortical, tiene una marcha típica a pequeños pasos y las piernas bien separadas para que este paciente tenga una sustentación amplia. Tiene una parálisis pseudovulvar y signos córtico-espinales. Después, otra de las patologías bastante frecuentes que causan demencia son si encontramos daño dentro del tejido neuronal o los cuerpos de Lewy. Es la tercera causa de demencia en el anciano. Los pacientes presentan también un deterioro cognitivo que es lentamente progresivo de tipo fronto-subcortical. Hay alteraciones fluctuantes en estos pacientes, entonces puede que cursen con un periodo de facultades mentales totalmente conservadas y luego de repente tiene alucinaciones visuales completamente formadas o alucinaciones presenciales, así como también vamos a encontrar que está alterado el sueño REM de estos pacientes. Se acompaña, dice, habitualmente de un parkinsonismo, pero la diferencia con el Parkinson es que este tipo de patología no responde adecuadamente al tratamiento con la levodopa. Entonces acá nosotros podemos encontrar en esta imagen histológica los cuerpos de Lewy y buscando, digamos, para diagnosticar podemos encontrar que existe un patrón característico. Entonces, cuando hablamos de demencia por cuerpos de Lewy, tenemos que encontrar que el trastorno cognitivo también tiene un inicio insidioso, es progresivo, basado en la evidencia a partir de la anamnesis y las exploraciones cognitivas seriadas. Entonces tiene que tener al menos dos de los siguientes rasgos, como el parkinsonismo, que vimos vamos a ver, mejor dicho, en esta clase también. Y vemos que hay rigidez, temblor de reposo, pero recuerden que no responde adecuadamente al tratamiento con levodopa. Las alucinaciones visuales son completamente formadas y llamativas, cosa que no vamos a encontrar en el parkinsonismo y en los otros tipos de demencias en el inicio de estas patologías. Hay fluctuaciones sustanciales en la capacidad de alerta o vigilia y también en la cognición y trastornos del comportamiento del sueño con movimientos oculares rápidos, o sea, trastornos en el sueño de REM. Esto, si nosotros le damos, como tiene alucinaciones
nosotros le damos neurolépticos o fármacos antipsiquiátricos, esto vamos a ver que empeora gravemente el parkinsonismo de estos pacientes. Y tenemos que tener en cuenta que este trastorno no se explica por una enfermedad sistémica o una patología de base cerebral. Entonces, luego en la clase vamos a estar hablando y profundizando más sobre estas patologías. Se agradece desde ya que estén visualizando este video y vamos a ir tratando de mejorar el audio. No sé, espero que para las próximas grabaciones ya esté correcto. Muchas gracias.